Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con él, por siempre su nombre alabar. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Nuestras almas tienen sed de Dios, del Dios vivo, de su palabra poderosa y sustentadora que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Amén. Con espíritu humilde y obediente y con corazones llenos de fe, recibimos la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos y hermanas de la Iglesia ICB, también a todos que están escuchando este canal. Mi oración es que este mensaje sea de mucha bendición para su vida y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues el mensaje es vencer en medio del sufrimiento. Quiero
pedirles que abren sus Biblias a Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 7 al 10. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay mucha oposición y sufrimiento en esta vida. Y parece que en nuestros tiempos se ha aumentado. Hay desastres, hay familias rotas, hay enfermedades, no falta el sufrimiento. Y Dios en su plan perfecta puede usar ese sufrimiento y oposición para bendecir nuestras vidas. Pablo dijo en el versículo 7 de Primera de Corintios 12 lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me bofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Los aguijones tenemos todos. ¿Qué son los aguijones personales? Los sufrimientos, las situaciones difíciles que antes mencioné, los dolores, la soledad, la ansiedad y depresión que en nuestros tiempos están tan comunes. Miramos en este versículo que Dios dio un aguijón a Pablo. ¿Es cierto Dios puede dar sufrimiento a sus hijos? Pues miramos aquí que Pablo fue dado un aguijón de parte de Dios. Él permitió que Satanás abofetaba a Pablo. Y el resultado fue que Pablo fue humillado, más dependiente de Dios, y también protegió a Pablo del pecado del orgullo. Satanás trató de hacer sufrir a Pablo para robarle, matarle o destruirle, como dice en el versículo del Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 10, versículo 10. Esa es la meta de nuestro enemigo Satanás. Él quiere robar, matar y destruir. Pero Dios lo tomó. Dios tomó ese aguijón y lo usó para el bien de Pablo. Lo usó para bendecirle a él. Y quizás
Pablo no hubiera experimentado las profundidades de la gracia de Dios si no fuera por ese aguijón. Los aguijones nos enseñan que somos para la gloria de Dios. Por eso Él nos ha salvado, por eso Él nos ha puesto como sus hijos, para dar gloria a su nombre. En el versículo 8 del mismo capítulo de 1 de Corintios dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pues, ¿qué pasa cuando hemos orado, ayunado, obedecido y nada cambia? ¿Es que Dios no nos quiere? ¿Es que estamos en un pecado o siendo desobedientes? Es importante que recordamos que si estamos viviendo en pecado o siendo desobedientes a lo que Dios nos ha mandado, sí puede causar sufrimiento en nuestras vidas. Dios no quiere que sigamos en el pecado y nos corrige para volvernos al buen camino. Pero si esto no es lo que está pasando, como en la vida de Pablo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa cuando las cosas no cambian? Dios es soberano y decide cómo contestar nuestras oraciones. Dios nos puede contestar con un sí. Podemos ser liberados de nuestro sufrimiento y nuestro aguijón. O Él puede decir que no. O esperar. Y parece que eso fue la respuesta de Dios a Pablo. Y no debemos creer que Pablo oró antes de su cena de una noche 3 veces, o que casi antes de dormir que oró 3 veces, sino que Pablo batalló fuertemente que Dios le quitara el aguijón. Pero su respuesta fue negativo. Y no miramos en las Escrituras una indicación que Dios quitó el aguijón de Pablo, sino que él siguió sirviendo a Dios, entregando su vida en obediencia a Dios, a pesar del aguijón que él tenía. También la gracia de Dios es algo que nos enseña, nos muestra de una manera más viva cuando estamos pasando un sufrimiento, un aguijón. Dice en el versículo 9 del pasaje de hoy: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Si alguien te ha dicho que Dios no quiere que suframos o que tengamos debilidades, no ha sido completamente honesto de acuerdo con la Biblia. Miramos que Dios permitió ese sufrimiento de Pablo, pero era por grande bendición para él. Tenemos el ejemplo de muchos que precedieron. En Hebreos 12:11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos disciplina, y no solo cuando hemos hecho algo no debido, sino también Él nos disciplina en el sentido de un coach de cualquier deporte. Él nos empuja, Él nos da lo necesario para poder resistir más y poder dar más en el futuro por las circunstancias que estamos pasando. Y quizás nunca hubiéramos escogido pasar una prueba así como hemos pasado, pero como dice en ese versículo de Hebreos, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. También la gracia es todo que ocupamos para poder vencer el sufrimiento. Y Pablo es nuestro ejemplo. Como mencioné antes, que quizás Pablo nunca hubiera experimentado la gracia de Dios al grado que lo experimentó si no fuera por el aguijón que tenía. Y 4 años después de su experiencia, cuando empezó el aguijón, Pablo dijo en Filipenses 4:4-7, el aguijón le había enseñado lo que vamos a leer en Filipenses 4:4-7. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo nos da ese consejo de regocijarnos siempre, porque él había aprendido con el aguijón que no importa las circunstancias, podemos tener gozo siempre, presentando todo nuestro sufrimiento, todas nuestras debilidades, todo nuestro sufrimiento podemos presentar delante de Él y podemos recibir su gozo y su paz, ¿verdad? En cualquier situación, no importa. Entonces tenemos que creer para poder
vencer en medio del sufrimiento, tenemos que ver que los aguijones Dios nos da para enseñarnos que somos para su gloria y también que la gracia es todo lo que ocupamos. Nada más es suficiente su gracia. Y en caso que necesita más convencimiento, podemos ver en Hebreos capítulo 11, empezando en el versículo 35, que el sufrimiento en nuestras vidas es algo que es común. Allí dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá y para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, hermanos, nosotros tenemos una gran nube de testigos de nuestros hermanos en la fe que han ido a gloria antes de nosotros, que nos sirven de animarnos, que ellos sufrieron pero mantuvieron su testimonio, mantuvieron su fe y recibieron su recompensa. Nosotros también podemos, si estamos despojándonos de todo peso de este mundo y del pecado, para servirle a Él. No olvidamos de eso, que no es el fin el sufrimiento, más bien puede ser una grada más para subir y experimentar más de Dios y más bendición, para ver con ojos de fe y entender más sobre nuestro Dios tan maravilloso. Pues la gracia es la respuesta de Dios al dolor de mis circunstancias y de tus circunstancias. Dios quiere obrar en medio de tu sufrimiento. Podemos orar pidiendo que Dios quitara ese sufrimiento y puede contestarnos que sí, pero también nos puede contestar esperar o no. Pero su meta, la meta de Dios siempre va a ser de bendecir a pesar del sufrimiento. También Él puede cambiar nuestras circunstancias. Dios no garantiza cambiar mis circunstancias por difíciles que sean, pero su gracia
es suficiente. Su gracia nos basta para darnos su poder en medio de nuestra debilidad. Yo puedo y tú puedes, hermano, hermana. Tú puedes activar la gracia de Dios a través de tu fe, de creer que Él está obrando en tu situación. Solo es creerlo y abrir los ojos para ver cómo Dios está obrando. En Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan clave para que nosotros podamos activar la gracia de Dios con nuestra fe. Tenemos que estar memorizando la palabra. Dios en el momento exacto va a traer a nuestras mentes versículos de la Biblia para ayudarnos en el momento de debilidad. También de no solamente memorizar, sino también meditar sobre la palabra. Dejar que su mente detenga momentos para pensar en cómo la palabra de Dios puede estar hablando conmigo y con las circunstancias. Eso es tan importante, el meditar. También orar, como hablamos, Pablo oró. Tenemos que estar pidiendo que Dios esté obrando en las circunstancias, cambiándonos a nosotros y cambiando nuestras circunstancias. Y también aplicando la palabra a nuestras vidas. De poner pies a la palabra de Dios. Poner manos a la palabra de Dios. No solo de escuchar, sino de poner en práctica. Eso es aplicar la palabra. Si estamos haciendo eso, hermanos, vamos a poder vencer la oposición y vencer el sufrimiento. Y miramos cómo Pablo tenía victoria sobre su sufrimiento, sobre su aguijón. Como mencioné, quizás estaba siempre con él ese aguijón, ese sufrimiento, pero tuvo victoria. Y a pasar del tiempo, más bien, él era mejor instrumento en las manos de Dios por el mismo aguijón que lo hizo sufrir. Dios quiere cambiar nuestros sufrimientos por nuestro bien, para enseñarnos cosas de Él que bajo ninguna otra circunstancia podríamos haber aprendido. Créalo, hermanos, créalo, hermanas. Dios es así de bueno con nosotros. No va a perder ningún detalle para bendecirnos. Espero que este estudio fue de bendición para ustedes y quiero orar antes de terminar. Si me pueden unir en oración. Eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios que cuida a sus hijos. Señor, aumenta nuestra fe, que nuestros sufrimientos y nuestros aguijones, tú permites entrar en nuestras vidas para bendecirnos, Señor. No para
hacernos daño. Señor, ayúdanos de no caer en la trampa del diablo que quiere con esos aguijones para destruirnos, para robarnos, para matarnos. Señor, darnos la fe, darnos la sabiduría para poder convertir esos aguijones en bendición, Señor, como es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, de entender más de ti a través de esos sufrimientos. Señor, ayúdanos a tomar lo que tú permites en nuestras vidas y aceptarlo, Señor, en oración, Señor, a entender cómo tú estás obrando para poder, Señor, recibir la bendición y la enseñanza y la bendición que tú quieres darnos, Señor. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas, Señor, en este tiempo tan lleno de sufrimiento que estamos pasando, Señor. Muchos han perdido seres queridos, muchos han sufrido en su salud, quizás en sus finanzas. Hay mucho sufrimiento, Señor. Y necesitamos, Señor, que tú uses ese sufrimiento en nuestras vidas, Señor, para bendecirnos, Señor, y que podamos recibir la consolación que tú nos das para poder consolar a los demás que están sufriendo. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por cada uno, Señor. Pido una bendición especial, Señor. Ayúdanos a levantar nuestros ojos de este mundo y tener puesto nuestra vista en ti, Señor, porque de ti, Señor, viene bendiciones, Señor, de ti viene dirección, guianza, Señor. Gracias, porque de ti viene el amor sin fin, Señor, el amor tan grande que no podemos entender. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz en este tiempo tan oscuro, Señor. No deja que el miedo, el temor a ninguna persona, ningún virus, ninguna situación nos intimida, Señor. Queremos ser valientes para ti, de obedecerte, Señor, al pie de la letra, Señor, obedecerte en cada cosa que tú quieres que hagamos, Señor. Creemos que tu venida es pronto, Señor, y queremos que tú nos encuentres haciendo tu voluntad. No lentos de obedecer, sino prontos. Gracias, Señor. Gracias que para ser tu siervo obediente hay bendiciones que ni podemos contemplar, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, y ayúdame a mí. Señor, ponemos en tus manos, Señor, al pastor Noé y la pastora Maribel. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por el ministerio que tú estás haciendo a través de ellos. Gracias. Gracias, Señor, que tú nos tienes cubiertos con una familia pastoral tan buena, Señor. Ayúdanos. Queremos glorificarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Esta palabra de Dios
es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre